Y ahora hemos llegado al momento de dar gracias a Dios por este nuevo y maravilloso día que Él nos está regalando con salud y con vida a usted y a mí. Y una bendición especial para todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Chile Chico, Futaleufú, Las Huaytecas, Caleta Tortel, Aysén, Puerto Aysén, Coyhaique y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Pon atención a la letra de esta canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl y ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu dolor, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. No es coincidencia que estás aquí, hermano, hermana, amigo, amiga. Estás aquí porque el rey te trajo a este lugar. Escucha bien lo que él quiere decirte en esta hora. Esto es para ti. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir
Siempre para mí es un gozo presentar a nuestros invitados y para esta mañana tengo la bendición de presentar a Valdemar Peralta Soto. Bienvenido a Puertas Abiertas, pastor. Qué alegría verles. Nosotros siempre lo estamos viendo y escuchando por el día sábado y Qué mi bueno, esposa no se pierde tampoco este programa. Así que qué estamos muy bueno. contentos porque ahora podemos contar como en la antigüedad, entre comillas Sí, antigüedad, cuando nos veíamos, cuando conversábamos, cuando estábamos justamente luchando para entregar la palabra de otra manera. así Aquí es. estamos ahora. Ahora tenemos la tecnología que nos ayuda, pues Dios la permitió esta, pastor. Así es. Qué bueno. Pastor, la Tenemos, primera pregunta para edificar a nuestro público televidente, porque el Señor no tiene un molde para todos y cada uno de nosotros, sino que Él hace conforme a lo que puso en cada uno. Entonces, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Porque la gente va a decir, si lo hizo con Valdemar Peralta, también lo puede hacer conmigo, pues. Y así es. bueno, estamos entonces comenzando a contar de que me convertí tarde en cuanto a tener al Señor Jesucristo en mi vida. Fui un niño, un joven, que estaba detrás del catolicismo, caminando detrás de algunas imágenes por allí, pero la verdad de todo, de la llegada mía, se hace por a raíz del enamoramiento que tuve con mi esposa. Ella la encontré en una oportunidad, pudimos conversar, me di cuenta que era algo que yo necesitaría como marido. Ya teníamos alrededor de 28 años y había alguna idea de cuánto llegar a tener una esposa, un esposo. Y ella sí era, En la unión, era y sigue siendo creyente. en la Ella unión, se, en la unión, ella se esforzó en decirme que si nos casábamos teníamos que dejarla a ella con toda libertad para congregarse, para llevar a nuestros hijos y llegaban también al templo. La verdad es que yo no estaba preocupado de la religión, estaba en otras cosas. El deporte especialmente era el que me llenaba más y el trabajo que tuve en la administración en el hospital regional como también en la municipalidad. Todo eso me llenaba mi vida. Hasta que llegó el momento en que nos tuvimos que ir a vivir a Rancagua, que es donde vivimos ahora, y ya en un tema ya de comercio. Y, y cuesta empezar a entender esto porque ella continuó, por supuesto, yendo al templo con nuestras hijas pequeñitas, y yo veía por la televisión a Red Humber. El domingo en la mañana me quedaba ahí. Y un día ellas se preparaban para ir al templo y me preguntaron, ¿y tú qué vas a ir a otra parte? Porque me vieron que me estaba como cambiando ropa. Y le dije, voy con ustedes al templo. Llegamos ese día allá. El pastor Lindor Valenzuela estaba allí con su sencillez, pero también su sabiduría para entender estas cosas. Yo seguí yendo los domingos. Él llamó en una escuela dominical, me entregué ahí al Señor y ya comenzó un trabajo tan diferente, tan distinto. Cambió nuestra vida, cambió no solo mi vida, sino que también la de nuestra familia, porque ya era una alegría que yo también participara. Y ahí después hay un montón de cosas que se dieron, no sé si las digo ahora inmediatamente, pero sucedió que en el comercio, que nos estaba yendo muy bien todo eso, se presentó por ahí por la década del 80, siglo pasado, ese tremendo problema que hubo con el comercio. Hubo un desbarajuste que era muy grande, los grandes supermercados,
Y eso nos liquidó a nosotros. Quebramos. Fue una situación muy difícil, muy crítica para resolver. Y ya en ese momento yo estaba pensando que Dios tendría que haber hecho algo con nosotros. Y llegó el momento en que me dijeron, mira, acá una persona que quebró, no te van a prestar plata en ningún banco, ninguna cosa vas a poder hacer. Anda a Mendoza, a Argentina. Y yo dije, bueno, lo intentaré, que parecía un salto al vacío. Pero entonces Dios empezó a obrar en ese momento en mi vida. Iba saliendo de mi casa, en el último furgón que nos quedaba para poder, como podía trabajar. Y no había pasado un minuto, ¿no? Menos. Iba un muchacho corriendo por el camino, por, por ese espacio que hay en medio de las carreteras para unos lados. Y llevaba en su espalda el chico que iba corriendo, haciendo footing, un espalda, que decía, tened fe en Dios. Imagínese, para mí eso, empecé a llorar manejando. Llegué, era un sábado, llegué en la tarde, en la noche allá, pude alojar allá en cierto lugar y buscando una guía de teléfono encontré una, una, una congregación. Era la que estaba más cerca. Ya empezaban las casualidades, entre comillas. Dios estaba ordenando todas las cosas que me Nosotros le tenían que llamamos pasar. diosidencia, pastor. Diosidencia. Así, exacto. Yo llegué, me bajo del vehículo y se me aflojaron las piernas porque miré el frente de ese enorme templo que dice, tened fe en Dios. Era lo que el muchacho llevaba en la espalda cuando salí. Me lo ratificó el Señor, es aquí donde tienes que estar. Y Claro. efectivamente así fue. Todo se dio de una manera maravillosa. Allá había que ver ahora entonces qué íbamos a hacer, dónde iba a vivir. Yo estaba solo en ese momento, dejé la familia acá. Y terminó la reunión de la mañana, se me acerca una hermana, Susana Núñez, de la congregación. Me dijo, ¿usted necesita un lugar donde vivir? Mi hija se fue la semana pasada a trabajar a Canadá. Ahí tiene usted una habitación con nosotros. ¿Qué más le podía pedir al Señor yo? Estaba ahí. Amén. Ya al día siguiente de mi llegada tenía todo lo necesario para vivir. Estar allí en casa con ellos. Y fue maravilloso porque era un matrimonio de edad también, que conmigo nos juntábamos en las mañanas a desayunar, a orar, a cantar y a llorar, porque llorábamos ellos por su hija que se había ido, yo por la familia que no estaba conmigo. Así que estábamos con toda esa situación ya viviendo. Y que un par de meses también se formó una emisora cristiana, la Radio Belén. Yo tenía alguna experiencia en cuanto a radio y también bastante con diarios acá en Chile. Así que me presenté allá a la radio que estaba iniciándose. Hablé con el pastor Juan Carlos. No me decía nada y estaba yo hablando, contándole lo que yo podía hacer. Y de repente me dijo, empiece mañana. Y estuve en esa emisora trabajando desde que llegué hasta que después regresamos acá a Chile. Prácticamente casi 8 años. Y en esos 8 años ya se desarrolla la parte más que tiene más que ver con la iglesia, con lo que pude hacer. Eso. No sé si hay algo más que En, decir.
respecto a ¿En Mendoza o en a la Guaymallén, situación pastor? inicial de todo esto. ¿En Mendoza o Guaymallén? Sí, claro, Mendoza tiene 4 departamentos y en Guaymallén estaba la iglesia sudeste. Ellos me invitaron un día y allá se hizo entonces, Allá lo enseñé la conocía palabra. usted. Allá lo vi a usted, en Sí, Guaymallén. usted estuvo en mi casa, estuvo en Después nuestra estuve en la casa, casa, sí. Sí. sí, así que fue, todo se fue dando de una manera extraordinaria. El salto al vacío que yo pensaba, había seguridad donde pisar, donde andar, donde estar justamente sirviendo al Señor después. Qué lindo. Pastor Valdemar, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando en esta cálida entrevista. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
cantaré tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Valdemar con W Peralta Soto. Pastor Valdemar, la Así es. otra pregunta para nuestro público televidente es ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Porque es un ministerio de servicio, no es un ministerio para ganar dinero, es un ministerio de servicio. Así es. Bueno, mientras estábamos acá en el país, tuvimos en esa iglesia en la cual me convertí y posteriormente también surgió la segunda iglesia de Rancagua, Nuevo Amanecer, y, y, Y y ahí de la está de tercera pastor iglesia ahora. también, y también estuvimos en eso de la tercera congregación que hay de. Así que con todo eso teníamos nosotros el servicio de los misioneros norteamericanos. Conseguía y ahí tuvimos mucha oportunidad de aprender de la doctrina, de profundizar en cómo se tiene que llevar adelante la obra. Y eso allá en Mendoza me sirvió muchísimo porque se dieron cuenta de que podía yo colaborar directamente con los ministerios de la iglesia. Una iglesia muy grande, tenía 1000 miembros en ese tiempo, ahora hay muchos más. Pero allí tuve la oportunidad hasta de dar la palabra también. Tuve esa oportunidad. Y de eso también entrando ya en el sistema de la asociación de la denominación, también tuve allí la revista que era muy bien efectuada y yo era el director de ello, que tenía la experiencia también en eso porque me lo he pasado escribiendo y leyendo desde todos estos años que llevo. Y la verdad es que eso me ha ayudado para poder llegar a otras congregaciones. Estuvimos en esas iglesias. Voy a dar los nombres porque no, ya de allá no se sabe dónde están ni quiénes son. La iglesia de Ifilia y Sudeste. Eso, además de la primera iglesia donde estuve en el inicio. Y todo eso bajo la dirección del pastor Eduardo Bresi, que ya no está con el Señor en este momento. Y él el que se dio cuenta de que podía servirles en todo el servicio. Me hicieron parte del evangelismo de la congregación y estuvimos allí a raíz del trabajo de la emisora, poder llevar la palabra para todos lados. Y llevar la palabra ya fue lo que permitió que me invitaran a la iglesia Sudeste. Y allá, después de predicar, la directiva me llevó a su oficina. Usted no puede ser nuestro pastor porque no tenemos pastor. Yo le dije, no soy pastor. Pero me pidieron, pero ayúdenos a llevar adelante la obra. Y en eso entonces le dije, mire, vamos a hacer algo que el Señor tiene que determinar. Vamos a trabajar con ustedes hasta el fin de este año. Habían varios meses todavía. Y para gloria de Dios, la iglesia se empezó a llenar de gente. Proclamamos la gloria de Dios. Era extraordinario, era magnífica la obra que se estaba haciendo allá. Estábamos verdaderamente con nuestro corazón completamente lleno Yo fui de testigo de eso, las cosas pastor. que estaban haciendo. Sí, usted vio también. Estuve Sí. ahí, Amén. que fue una bendición tenerlo allá también predicando en la iglesia. Amén. Así que entonces
eh, seguimos avanzando en esto del crecimiento de la congregación y pasaron ya 4 años, pero un poco antes, al segundo año ya, el pastor Greci me dijo, mire, a usted todos le dicen pastor, ¿no? Dígale a la iglesia que pida que usted va a ser el pastor de la iglesia y los pastores acá le vamos a tomar examen para saber cómo está sus conocimientos de la teología, de la administración, de todo lo que es. Bueno, ahí me examinaron y gracias al Señor ningún problema. Si teníamos el conocimiento de aquellas cosas que eran necesarias. Amén. Así que fue muy hermoso todo ese tiempo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué se vinieron? Resulta que la congregación de Rancagua, con el hermano Luis Morales, que de usted lo debe recordar, y de su esposa Sí. Gladys, nos fueron a visitar para preguntarnos, usted que fue uno de los fundadores de nuestra iglesia, Sí. tiene que venir a ser el pastor porque no tenemos pastor. Fue duro, difícil salir de allá. Estaba todo tan bien hecho. La hermandad nos amaba. Hubo llanto, hubo cosas que en realidad costó muchísimo, pero pudimos llegar. Ellos entendieron. Era especial lo que teníamos que venir a ver acá. Y mayormente viene justamente el primer nieto, y entonces todo eso también influyó, que llamó a mi esposa también para decirnos que era bueno que pudiéramos regresar al lugar donde habíamos estado en el inicio de nuestra vida como creyentes. Claro. Así que eso nos hizo llegar. Estamos ahora entonces acá nuevamente, ya 26 años de regreso. Y damos gloria a Dios porque nos permite, a pesar de la edad que tenemos, continuar trabajando. Y me alegra muchísimo ver al pastor Eleodoro, porque antes hablábamos como compañeros de fe, ahora nos hablamos como pastor a pastor. Así que exactamente, amén. Amén. Pastor, ha sido una bendición hablar con usted y presentarle a nuestro público televidente la forma como Dios va trabajando con cada uno de nosotros, porque Él no tiene un molde para cada uno, sino que de acuerdo a cómo es cada uno, con eso va trabajando el Señor. Y a veces nosotros queremos ahora como hacerlo todo en forma rapidita, coserlo rápidamente, creemos que el Señor es igual y no es igual. Sí. El Señor se toma su tiempo y nos hace pasar por situaciones difíciles porque las pruebas son las que nos dan fuerza a nosotros y nos van enseñando las pruebas. Así que muchas gracias, pastor, por habernos presentado valientemente su testimonio y yo estoy seguro que esto va a servir de bendición para muchos amigos televidentes. Vamos a invitarles a ellos ahora a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. You are
hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del verso 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijeron entre sí los verdugos de Jesús: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados romanos que estaban ajusticiando a Jesús. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre llena. Entonces ellos la empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Tristemente es un relato de Sábado Santo, porque estamos celebrando ahora un aniversario más del sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Y por supuesto, cuando dice aquí que entonces dijeron entre sí los soldados romanos que estaban ajusticiando a Jesús: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿A qué se estaba refiriendo ahí la escritura? Al Salmo de David, capítulo 22, Salmo 22, verso 18. Ahí está relatado lo que escribió el rey David. Acuérdese que Jesús es de la descendencia de David. Y David escribió 73 salmos, y de los 73 salmos fueron escritos entre 1440 en la época de Moisés y la caída de Babilonia en el 586. Antes de Cristo, todo eso. Por lo tanto, tenemos que situarnos en el entonces cuando el rey David escribe esto. Y recuerden que la palabra de Dios no está escrita en español, porque no se hablaba español en ese entonces, sino que solamente 3 idiomas: griego, hebreo y latín. Y por supuesto, relata el mismo Salmo 22, verso 1, una de las 7 palabras que Jesús declaró en la cruz cuando estaba ya crucificado, y es: Elí, Elí, lama sabactani. O sea, lo dijo en hebreo. ¿Y por qué dijo eso Jesús? La traducción es: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue cuando Dios se retiró de ahí y no quiso seguir viendo el sufrimiento de su Hijo Jesús por usted y por mí. Por lo tanto, tenemos que tomar muy en serio lo que la palabra de Dios nos dice.
Y después dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas. ¿Por qué se menciona a María, la mujer de Cleofas? Porque Cleofas se había ido con otra persona, otro discípulo, caminando a Emaús. ¿Ya? Y ahí fue cuando Jesús se aparece con ellos en el camino a Emaús y comienza a declararles la Escritura desde Moisés, o sea, en el principio. Porque recuérdese que Moisés escribe desde el Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros, lo que se llama el Pentateuco o la Torá para los judíos. Entonces, ¿por qué se menciona aquí a Cleofas, María, la mujer de Cleofas? Porque Cleofas había ido con otro discípulo de Jesús caminando a Emaús, que estaba a distante de Jerusalén más o menos 11 kilómetros. Entonces, intempestivamente se aparece Jesús en medio de ellos y les rompe el hielo o echa abajo la muralla y le pregunta, ¿qué pláticas llevas? Entonces le dice, ¿eres tú el único? Ellos le responden, uno de ellos, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Entonces, claro, ellos sabían de que había sido muerto Jesús, pero como era Shabbat, no podían caminar el día sábado. Comenzaron a caminar el día domingo, y el día domingo fue cuando Jesús se aparece, el primer día de la semana, se aparece a estos caminantes a Emaús. Y dice, y estaba también la María Magdalena, de quien había echado Jesús 7 demonios. Recuerden que uno de ellos era el demonio de adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque ella convivía con una de las personas ahora, porque cuando Jesús va a sacar agua del pozo, llegó María Magdalena a sacar agua del pozo también y le dice, dame de beber, le dice Jesús. Y entonces le dice, pero este pozo lo hizo Jacob para nosotros, le dice, para los samaritanos. Entonces, si supieras, le dice, quién te está pidiendo agua, tú pedirías de que yo te diera agua y correrían de tu interior ríos de agua viva. Y entonces, claro, esta era la mujer María Magdalena con la cual Jesús había tenido un encuentro a mediodía en el pozo de Jacob. Y después dijo al discípulo, cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tal vez aparece una forma violenta, brusca, de tratar a su mamá cuando le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué le dice mujer? Hablando al género humano. No era una forma peyorativa, brusca, descomedida frente a su madre, sino que la estaba situando en el lugar que tenía ella, en el contexto humano, como mujer, la cual le había dado, le había prestado el vientre a Dios para que naciera Jesús, el primogénito, el primero entre los iguales. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué Jesús desde la cruz dijo estas 7 palabras? Y dentro de estas 7 palabras hay una que dijo que era he ahí tu madre y he ahí tu hijo.
porque seguramente ya José había muerto. Entonces el hijo mayor era el que se preocupaba de ser el sustentador del hogar. Por eso es que Jesús sitúa en el concepto humano a esa situación que estaba viviendo la humanidad. Y después de esto dice, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Claro, una vasija llena de vinagre era el vino, como se dice aquí en nuestro país, el vino bigoteado, el que sobra de los vasos y lo van echando ahí para que los soldados tomaran. Y además el vinagre tenía un sentido de calmante, era anestésico, para que no sufrieran tanto y no tuvieran tanto dolor. Jesús dijo, tengo sed, pero era de extenuado, de cansancio, porque esa noche no había dormido, había tenido 3 juicios civiles y 3 juicios eclesiásticos. Entonces, de un lugar a otro estaba cansado, agotado, sin dormir, y por lo tanto los azotes y la caminata que le hicieron hacer desde la Plaza Antonia o desde la Torre Antonia hasta el Gólgota, hay aproximadamente 1 kilómetro de distancia, pero llegaron el momento en que los discípulos los soldados empaparon en un tejido, porque no había esponja en ese entonces. Aquí le ponen esponja por la traducción para que usted y yo podamos entender, pero eran trapos mojados con este vinagre que lo pusieron en un hisopo, y no es el hisopo que usamos nosotros para afeitarnos, sino que es un arbusto que crece en Israel. Y de ahí sacaron una vara seguramente para acercársela a Jesús a la boca, y mientras estaba saboreándolo se dio cuenta que era vinagre el que le estaban dando, y estaba allí una vasija llena de vinagre y la empaparon en una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, esto es una traducción, obviamente, como les dije delante. Lo que está diciendo Jesús ahí es una palabra en griego, tetelestai. Es decir, el precio está pagado. Usted tenía un precio por el pecado, yo tenía un precio por mi pecado, y por lo tanto, cuando reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, en ese momento fueron borrados todos mis pecados y se hace efectivo el precio que pagó Jesús por usted y por mí en el madero de la cruz. Entonces, ahora le pregunto a usted, ¿qué está haciendo para servir a su Señor? Pues lo primero que tiene que hacer es entregarle su vida. Ahí donde está, en la intimidad de su hogar, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo, pero de corazón, la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias por este día en que me permite escuchar este programa para poder recordar el sacrificio que hizo usted por mí y por toda la humanidad, Señor, en el madero de la cruz, derramando su sangre hasta su última gota. De esas gotas cayó una en mí, Señor, y me perdonó y me lavó. Una gota de su sangre es suficiente, Dios mío. Y gracias, Padre Celestial, porque usted borra todos mis pecados, nunca más se acuerda de ellos. Y ahora le ruego que inscriba o escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal de este día y para siempre.
En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús aparezca en las nubes, usted, como yo y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, vamos a ir al encuentro con Jesús en las nubes. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste, esa experiencia que yo jamás olvidaré. Fue mejor que viajar por un bote en Miami, o como poco ganarme 10 Grammys. Mejor que sacarme una selfie en la torre en París, ni escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí. Nada podrá comparar, si lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Y desde entonces solo yo he querido cantarte y dedicarme a vivir exclusivo para ti. Se siente mejor que andar en un Bugatti o que viajar a Marte desde aquí. Nada podrá compararse, y lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí, y yo me disfruto cada rincón, desde mi casa hasta Hong Kong. De ti me habla tu creación, llegando a mi corazón. Todo lo que hiciste es bueno, lo sé desde que nací, pero cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Fue mejor que viajar por un bote en Miami, o como poco ganarme 10 Grammys. Mejor que sacarme una selfie en la torre en París.